le decíamos antes de la pausa, nos vamos a meter en la proyección, por lo menos, de la intención de voto aquí en Montevideo de cara a las elecciones del próximo 11 de mayo, elecciones departamentales. Eduardo Botinelli, de la consultora Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Sí, estamos en la segunda encuesta del año referida a las elecciones departamentales de Montevideo, donde estuvimos hace menos de un mes, pero prácticamente un mes. Quedan 40 días para las elecciones. Exactamente. En Montevideo no se nota, ¿no?, que estemos a 40 días de las elecciones departamentales. Fuera. Pero bueno, en ese marco volvemos a medir la intención de voto de la ciudadanía de cara a las elecciones del próximo 11 de mayo para Montevideo. Y el primer gráfico que tenemos nos va a mostrar cuál es la intención de voto por partido. Y lo que tenemos ahí es que el Frente Amplio recoge un 49% de intención de voto, la Coalición Republicana un 36%, otros partidos registran un 1%, el voto en blanco y anulado se sitúa en el 5% y nos queda un 9% de personas que dicen que no saben qué votarían o no contestan la pregunta, pero básicamente está recogido en el no sabe. Una pregunta sobre esta información. ¿Es relevante al momento de hacer el análisis o la lectura de los datos que ni sumando todos los votos indecisos la coalición llega a alcanzar al Frente Amplio? Sí, sin dudas. Más allá del margen de error, que en el caso de las elecciones departamentales es más alto que de las elecciones nacionales por la cantidad de casos que tenemos, es importante remarcar eso, que tenemos una encuesta que fue realizada entre el 5 y el 18 de marzo y que es sobre 400 casos a nivel departamental. Es la muestra estándar que tenemos habitualmente, es repetido a lo largo de los años el volumen de casos que tenemos en el caso de Montevideo. Bueno, si bien tenemos el margen de error, vamos a ver que hay estabilidades importantes, pero que además tenemos otro punto y es la estabilidad que hay a lo largo de los años en Montevideo. Y efectivamente, cuando uno suma lo que está recogiendo la coalición republicana y aún sumando a todos los que no saben qué votarían, no alcanza el volumen del Frente Amplio, claramente no solamente la distancia en sí es importante, sino que además ni siquiera en ese escenario absolutamente positivo para el tema de la coalición puede alcanzar hoy la suma matemática de esos casos. Recordemos que estos comicios, estas elecciones, no son solamente elecciones de partidos, porque no van con un único candidato, sino también como hay una especie de interna entre los partidos, porque el intendente va a ser el candidato más votado dentro del partido más votado. Exactamente. Es decir, también hay un tema interno que es importante. Y no hay regla tampoco de alcanzar un mínimo para que no haya segunda vuelta, por ejemplo, sino que... No de ideas. No. Por favor, no demos ideas. Que otra elección, imagínense una segunda vuelta departamental. No, sería demasiado. Sería bueno, agregamos un hito más en el largo collar de elecciones que tenemos. Entonces, vamos a la segunda placa que nos muestra cómo está compuesto el 49% del Frente Amplio y el 36% de la coalición republicana. Lo que vemos ahí es que en el caso del Frente Amplio ese 49% tiene un 32% que es un voto, una intención de voto hacia Mario Vergara. Hay un 9% hacia Verónica Piñeiro, 4% hacia Salvador Esqueloto y hay un 4% que dice votaría el Frente Amplio pero no sé a qué candidatura. No es el 32% del Frente Amplio, sino que es el 32% del total del electorado. O sea, el 32% de la gente que va a ir a votar va a votar a Mario Vergara. Exactamente. Más el 9% que va a votar a Piñeiro, el 4% de Esqueloto, el 4% que va a votar el Frente Amplio pero no sabe a quién todavía, y ahí da ese 49%. Ese suma el 49%. Exactamente. O sea, a nivel interno, si uno tomara ese 49 como el 100%, es mucho mayor la incidencia. Sin duda, estamos hablando casi de 2/3 partes, digamos, del voto de la interna. Sí, efectivamente, ahí también claramente hay una diferencia importante hacia Mario Vergara, que se sostiene más o menos con lo que teníamos en la encuesta anterior, es decir, hay estabilidad también en ese sentido. Y una cosa similar pasa en el caso de la coalición republicana. El 36% que recoge la coalición republicana, de ese 36, 29 son
hacia Martín Lema, es decir, casi que hegemónica la posición de Martín Lema dentro de la coalición republicana. Hay un 3% que se inclina por Virginia Cáceres, un 1% hacia Roque García, y un 3% dice que votaría la coalición republicana, pero que no tiene decidido o no sabe a qué candidatura votar. Y después tenemos el 1% de otros partidos, el 5% de blanco anulado y el 9% no sabe. Entonces, sí, en este caso no es como cuando entramos en las internas, que el porcentaje es dentro de cada partido, sino que acá lo que tenemos es la suma de lo que recoge cada candidatura, acumula para el mismo partido, porque en definitiva el sistema lo que hace es acumular el voto al partido primero y las candidaturas, es decir, el partido más votado y la candidatura más votada. Ya vamos a estar viendo la evolución dentro de cada partido y cómo se ha comportado el electorado, pero te lo tengo que preguntar, con este escenario, 40 días de la elección, el Frente Amplio sacándole 13 votos de ventaja a la coalición y Mario Vergara casi que triplicando los votos de la candidata que le sigue en la interna del Frente Amplio. ¿Estamos hablando de una elección resuelta? Y es una elección que se presenta bastante claro, digamos, salvo que suceda algún hecho inédito o rupturista, efectivamente, podría cambiar. Pero tal como ha sido el comportamiento desde el punto de vista estructural, por un lado, es decir, cuando uno mira las elecciones durante los últimos 25 años con el nuevo sistema electoral, o los últimos 20 efectivamente que han transcurrido a nivel departamental, tanto en lo nacional, en la segunda vuelta o en lo departamental en Montevideo, y tenemos estas encuestas que van en la misma línea, bueno, claramente está marcando un claro escenario favorable al Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio, por la distancia que está teniendo y que no ha habido grandes movimientos en la interna del Frente Amplio, hacia el lado de Mario Vergara. Vamos ahora a la situación política, sobre todo la evolución, ¿no? Cómo se ha comportado en este año 2025, en estos primeros meses, la intención de voto dentro de cada uno de los partidos. Y tomamos este año porque también es cuando la elección departamental empieza a estar un poquito más presente. Sí, sin duda, porque además es que se conformó el escenario post-elecciones nacionales también, que a veces tiene algún tipo de incidencia, sobre todo en los casos de Montevideo y Canelones. Y tenemos dos encuestas. En realidad lo que vamos a comparar es cómo se movió entre el comienzo del año, entre febrero, primera quincena de febrero, primera quincena de marzo, y lo que vemos ahí es que hay movimientos ascendentes, tanto en el Frente Amplio como en la coalición republicana, y descendente en el no sabe, y levemente en el caso hay un punto de diferencia o 2 puntos de diferencia entre el blanco anulado y otros partidos, porque ahí aparece todo junto. Pero lo que vemos es que el Frente Amplio pasó de 47 a 49, la coalición republicana de 32 a 36, es decir, la distancia se mantiene estable, hay un punto menos de diferencia, digamos, pero en términos de lo que hemos hablado, dentro del margen de error. Está todo dentro del margen de error. Entonces, lo que tenemos es un escenario que está muy estable y con pocos movimientos entre lo que pasó en febrero y lo que sucedió en marzo. Lo que se refleja, y esto es una interpretación mía, te la pregunto, a medida de va cayendo la línea del no sabe o el voto en blanco, crece un poquito más la coalición que el Frente Amplio. Es decir, la coalición capta, que era esperable, también lo habías manejado en algún momento, capta algún voto más del indeciso para hacer un poco más pareja la elección de lo que aparece en estos números. Sí, porque la coalición en la elección en la encuesta pasada aparecía bastante por debajo de lo que es esperable sea su comportamiento electoral en base a lo que sucedió anteriormente. Es decir, la coalición se va consolidando también, el Frente Amplio ya está consolidado en términos de partido oficialista, en términos departamentales, en términos oficialistas, en términos en elección nacional, y la coalición empieza a asentarse con un electorado que todavía está tratando de entender o de aproximarse a lo que es el funcionamiento de la coalición presentada como tal y las candidaturas, y empezar a conocer las candidaturas también, que era un tema que hablamos la vez pasada, con respecto al grado de desconocimiento que había de las candidaturas de la coalición por fuera de la de Martín Lema. Y además, llovido sobre mojado, si a todo lo que recién repasábamos le sumamos quien cree la gente que va a ser intendente de Montevideo, también es una buena noticia para el Frente Amplio. Bueno, esto, digamos, consolida la visión de lo que recién preguntabas. ¿Esto es una elección resuelta? Bueno, para la mayoría de la gente, sí, y que ha tenido un incremento importante.
Cuando le preguntamos, bueno, más allá de lo que vota, independientemente de lo que vota, ¿quién cree que va a ganar? Bueno, el 75% menciona una candidatura del Frente Amplio. Esto era el 55% hace un mes. El 11% menciona una candidatura de la coalición republicana. Hace un mes era el 27%. Entonces, se consolidó claramente un escenario donde, por un lado, la encuesta en términos de intención de voto, por otro lado, la percepción de la ciudadanía confluye en la misma idea. Es decir, que el Frente Amplio es claro favorito para ganar y además, dentro del Frente Amplio, Vergara parece mucho mejor posicionado. Es decir, casi las 2/3 partes de la población de Montevideo cree que el próximo intendente es Vergara. 3 de cada 4 cree que es alguien del Frente Amplio. Claro. Y solamente el 11% cree que es posible que gane la coalición, donde claramente aparece posicionado Martín Lema con 9%, pero muy lejos de las posibilidades o de la percepción de que pueda llegar a ganar. O sea que incluso hay mucho votante de la coalición que dice, yo voy a votar a la coalición, pero la elección la va a ganar el Frente Amplio y la va a ganar Vergara. Sin dudas. En el siguiente gráfico vemos exactamente qué opinan los votantes de la coalición, de quién cree que va a ganar y qué opinan los votantes del Frente Amplio. En los votantes de la coalición, el 55% cree que gana el Frente Amplio. Votan, estos son gente que dice yo voy a votar a la coalición republicana, el 55% cree que gana el Frente Amplio y el 29% cree que gana la coalición. O sea, 29% de quienes van a votar a la coalición creen que va a ganar el partido que ellos que votan. Mientras que creen que gana el Frente Amplio en el 55%. Eso es el gráfico de la izquierda, es decir, cuando miramos qué piensan los votantes de la coalición republicana. Cuando miramos el gráfico de la derecha, que es quién cree que va a ganar entre los votantes del Frente Amplio, tenemos un 90% de los votantes del Frente Amplio que creen que gana el Frente Amplio. Y casi no hay menciones al que pueda llegar a ganar alguien de la coalición. Sí, aparece Virginia Cáceres como bueno, una percepción ahí media extraña, si se quiere, en cuanto a la idea de quién puede ganar, pero claramente aparece la idea de que se configura un escenario desde la intención de voto y desde las percepciones claramente favorables hacia el Frente Amplio. Eduardo, muchas gracias. Por favor. Vamos a seguir, obviamente, en estos últimos 40 días bien de cerca todo este asunto.